ustedes buen día. Vamos a comenzar este mensaje el día de hoy, 9 de julio 2023. ¿Sí es 9 de julio? ¿O voy a estar haciendo mentiras? Domingo 9 de julio 2023. Y vamos a empezar a ver el libro de Hechos. Hoy toca ver la introducción a Hechos. Y dentro de esta introducción, pues aquí tenemos que ver una cosa, que tanto el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, como el libro de Hechos, ambos fueron escritos por Lucas, ¿verdad? Y están dedicados a una persona que se llama Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? Teófilo fue probablemente un gentil convertido al cristianismo. Y Lucas le escribe para darle un mayor conocimiento de lo que ya él poseía, algo, ¿verdad? Alguna noción tenía él de cristianismo, de los orígenes del cristianismo, pero no sabía con detalle las cosas. Y es por eso que Lucas le escribe a Teófilo estos dos tomos, Lucas, el Evangelio de Lucas, y ahora el ahora el libro de Hechos, ¿verdad? Y en el Evangelio pues se narra la historia, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y en Hechos pues es el establecimiento y el crecimiento de la iglesia. Y estrictamente hablando, pues Lucas no era un historiador, ¿verdad? Sabemos que era un médico, él, y bueno, Lucas no escribió la historia de la iglesia temprana, porque esa tarea, la tarea de un historiador sería escribir en forma total o lo más completo posible todos los hechos relevantes históricos, ¿verdad? Y poder formar esa historia, ¿verdad? Escrita. Pero no es una narrativa exhaustiva. Si leemos Hechos, no es una narrativa exhaustiva de lo que sucedió de los hechos importantes. Y vemos que obviamente Lucas no tenía esa intención. Entonces, ¿qué quería hacer Lucas? No por eso podemos decir que Lucas no se apegó a la realidad o que fue inexacto lo que él escribió. No, nada de eso, ¿verdad? Lucas está contando una historia y no está escribiendo la historia, sino contando una historia. ¿Cuál es esa historia? Esa historia es la historia de la formación del cristianismo y la extensión del cristianismo desde Judea hasta Roma, vía lo que fue Samaria y luego en el norte, ¿verdad? Siria, Antioquía, y hasta llegar a Roma por Asia, hasta Roma. Ese es el bosquejo de lo que Lucas está escribiendo, cómo fue llegando el Evangelio o esta nueva secta, como le llamaban algunos, que sabemos que no es secta, ¿verdad? Pero esta nueva creencia del cristianismo a Roma. Y esa es la que le quiere informar Lucas a Teófilo. Pero entonces hay algunas cosas que quedan así un poquito como que no muy a fondo explicadas. Por ejemplo, las iglesias de Galilea, ¿quiénes estaban ahí? Si vemos Hechos 9:31, menciona algo de las iglesias de Galilea, ¿sí? Por ejemplo, dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues paralítico. Ahí creo que no es la cita, ¿verdad? Más arriba, perdón, es 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nos dice, ¿de qué iglesias? De Judea, de Galilea y de Samaria. Nos dice gran cosa, nos dice un versículo, ¿verdad? Pero nos dice cosas muy importantes ahí. Dice: eran edificadas andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso es lo importante
de las iglesias, de la iglesia y de las iglesias iniciales y de todas las iglesias hasta el día de hoy, ¿verdad? Todos los grupos que seguimos a Cristo. Pero pues no ahonda más Lucas en esto. Y por ejemplo la evangelización en Egipto y en Roma tampoco es muy explícita en Hechos. Y por ejemplo de los 12 apóstoles, pues solamente, básicamente 3 se mencionan más: Pedro, Santiago y Juan. Y de estos, los últimos 2 casi solamente los mencionan un poco. El que más relevancia tiene en los primeros capítulos es Pedro, y más adelante empieza, ya no habla de Pedro, Hechos, habla de Pablo. Nos quedamos pensando qué pasaría con la vida de Pedro. Ya no nos dice Lucas. Sabemos por la tradición y por otros historiadores qué es lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? O tenemos hechos muy aproximados de la vida de lo que sucedió con él, pero en Hechos no nos sigue mencionando nada de Pedro. Sabemos también por las cartas que escribió, ¿verdad? Algunas cosas podemos intuir. Sabemos que fue maduro en la fe, sigue siendo más, Dios lo llamó a más, claro que sí, ¿verdad? Dios quiere que con nosotros así obre primeramente Dios, ¿verdad? Con nosotros. Y prácticamente, bueno, también esto, como les decía, después de la conversión de Cornelio, pues ya no se menciona a Pedro, ¿verdad? Y también otra cosa que no tenemos mucha información es cómo se llegaron a nombrar los ancianos de la iglesia. Viene Hechos 11:30, algo menciona ahí, dice: lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, ya para este momento ya había ancianos, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaron a ser esos ancianos? Pues no nos dice Hechos. Sí nos habla de los diáconos, ¿verdad? Que tenían que formar diáconos porque tenían que atender a las viudas y a las mesas, y ellos tenían que seguir predicando, pero los ancianos no nos dice cómo llegaron. Y luego tampoco tenemos así información exhaustiva de cómo llegó Santiago a la posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Eso tampoco, ahí se menciona en Hechos 15:13 algo al respecto. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y empieza él a dar ese pequeño discurso, ¿verdad? Santiago. Y es lo que escuchamos, lo que leemos de Santiago, ¿verdad? Y luego viene sobre lo que Pablo hizo en Tarso después de su conversión. Pues vemos Hechos 9:30. Vamos a leer, a buscarlo, a ver qué podemos encontrar ahí. Hechos 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, cuando supieron que procuraban matarle, ¿verdad? Y lo enviaron a Tarso. Entonces, si les seguimos, dice: entonces las iglesias tenían paz. Bueno, ya lo leímos ese versículo, ¿verdad? Pero vemos que lo envían a Tarso. Ahí apenas lo envían los hermanos, lo llevan a Cesarea, que era una ciudad portuaria, y de ahí se va a Tarso. Ahora vamos al 11:25 de Hechos. Vamos a ver qué más nos dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó. Hace 26, ¿verdad? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, aquí ya pasó todo el tiempo y nos da pocos datos de eso que hizo en Tarso, ¿verdad? Y otros asuntos históricos importantes, ¿verdad? Podemos ver que no. Por ejemplo, algunos eventos también se describen del largo tiempo que estuvo en Corinto, en Siria, luego en Éfeso, en Cesarea, en Antioquía, en Galacia y en Frigia. Eso nomás lo describen 4 versículos. En Hechos 18, 19 al 23,
ahí anótenlo, pero chequen que nomás en 4 versículos estuvo Pablo en Corinto, en Siria, en Éfeso, en Cesarea, en Antioquía, en Galacia, en Frigia. Sí, Hechos 18, 19 al 23. Y entonces en 4 versículos describe que Pablo estuvo en 7 lugares, ¿verdad? Y por otro lado, ya al final del libro de Hechos, nos relata con gran detalle todo lo que es la defensa de Pablo, pero ahí sí le dedica 6 capítulos, Hechos del 21 al 26, ¿verdad? Entonces, para algunas situaciones de mucho tiempo, pocos versículos, y para otras de un tiempo más corto, más capítulos, ¿verdad? Y bueno, pues podemos ver entonces, ahora sí entender que el objetivo de Lucas no era escribir la historia la historia, sino dar una historia de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y les digo que era eso de cómo se extendió el bosquejo. El principal objetivo era cómo se extendió la iglesia desde Jerusalén hasta llegar a Roma, a Europa, ¿verdad? Y en esta historia, los 2 apóstoles que destacan más son Pedro y Pablo. Entonces podríamos decirle los hechos de los apóstoles Pedro y Pablo, pues no estaría también mal llamarlo así, ¿verdad? Y subyacen 2 temas en este libro de Hechos, que los 2 temas que subyacen aquí es cómo los judíos rechazaron el Evangelio, ¿sí? Y cómo al rechazarlos ahora hay la oportunidad también para los gentiles, lo acogieron el Evangelio. Ese es el primer tema en la historia de Lucas, ¿verdad? Y el segundo tema es cómo fue tratada la iglesia primitiva, cómo fue tratada por los oficiales romanos y oficiales locales, las autoridades locales y las autoridades de Roma, porque Teófilo quería saber cómo venía este asunto desde Judea, ¿verdad? Entonces son esos 2 temas, los judíos rechazando el Evangelio y los gentiles recibiéndolo, y cómo las autoridades trataron con este nuevo movimiento, ¿verdad? El propósito final de Lucas en esta obra, en estos 2 volúmenes, es explicar eso, cómo la promesa de restauración del reino de Israel vino a derivarse, lo que se describe en Lucas 1, 32 al 33, vamos a leerlo, es la promesa de restauración del reino de Israel, Lucas 1, 32 al 33, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, ¿no? Aquí vemos cómo esta promesa de restauración de Israel, del reino de Israel, terminó con la presencia de una iglesia gentil en Roma, siendo esto algo distinto al judaísmo como tal, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos esté con nosotros en este tiempo, ¿no? Señor, Padre amoroso, pues vemos con estas enseñanzas cómo tú has hecho grandes maravillas, Señor, en todos los tiempos, desde un inicio hasta el día de hoy. Tú nos instruyes con tu palabra y tu palabra nos da vida, y has provisto la iglesia y nos permite ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia, en unidad contigo y con los hermanos. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo también, que nos dejaste para estar con nosotros por siempre. Ponemos en tus manos esta exposición de tu palabra para gloria y honra tuya, Señor, y para aprendizaje nuestro, si así tú lo permites con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, pues a final de cuentas se vino a desarrollar esto, ¿verdad? Que es la iglesia, pero estamos hablando del establecimiento y el crecimiento de la iglesia. Y crecimiento de la iglesia bueno, en medicina tenemos 2 tipos de crecimiento, ¿verdad? Hiperplasia
e hipertrofia. Los jóvenes que van al gimnasio deben de saber lo que es hipertrofia muscular, ¿verdad? El conejo pues, se les hace grande, ¿verdad? Ese músculo está creciendo, pero las células están creciendo, se están hinchando, están creciendo cada célula en particular, ¿verdad? Esa es hipertrofia. Hiperplasia es crecimiento numérico. Y venía pensando yo en eso, también comentándole a mi esposa de eso, de que si nosotros como cristianos, como iglesia, también como es nuestro crecimiento, pues puede ser numérico. Un día pueden venir, ahorita ¿cuántos somos aquí? Como 60. Un día pueden venir 60 y a lo mejor el otro domingo vienen 30. Ay, ¿qué pasó? Y nos vamos por números, pues sí es una cosa cuantificable en números, ¿verdad? Aquí hay personas que se dedican a la contaduría, a las matemáticas, ¿verdad? Eso es una ciencia exacta, son números. Pero en realidad lo que vemos en la palabra de Dios, que a Dios no le importan mucho los números, le importan los corazones, ¿sí? Porque a lo mejor hay una pandemia, hay una causa de fuerza mayor, un terremoto, lo que sea, y por eso el día siguiente, el domingo, no vino los mismos 60 que vinieron hoy. Vinieron 20, 30, pero no significa que la iglesia esté mal, porque haya un desánimo en sí, ¿verdad? Una causa de fuerza mayor. Provocó un cambio. Como que estoy medio incómodo, voy a sacar un micrófono. Ahí también. ¿Sí? Bueno. Y la otra es un crecimiento hipertrófico, o sea, la propia célula crece, el propio cristiano crece. Y ahí sí, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro entendimiento, nuestro ser espiritual? ¿Estamos alimentando al nuevo hombre o al viejo hombre? Gracias a Dios por la iglesia que tenemos, porque es una herramienta, no sé si decirlo así, o me corrigen, hermanos, por favor, pero es algo que Dios proveyó para nuestro crecimiento, en personal y en forma corporativa, ¿verdad? Somos parte de ese crecimiento. De hecho, el ejemplo que el Señor nos pone también es ese, como formando un cuerpo, ¿verdad? Y pues para saber de ese crecimiento, a veces es más difícil, pero pensemos de aquí a 10 años atrás, ¿cómo estábamos? Y ahora, Dios ha cambiado tu corazón, Dios ha obrado en ti, ha habido bendiciones, ha habido pruebas. ¿Cómo has reaccionado a eso? ¿Qué has aprendido? ¿Y cómo te ha llegado la palabra de Dios a tu mente y ha bajado a tu corazón? 10 años atrás, ¿cómo estabas? ¿En qué pensabas? Ahora, 10 años después, ¿piensas más en el Señor? ¿Lo buscas más? ¿Has llegado a doblegarte más delante de Él? Porque a veces, como cristianos, ¿verdad? Las personas se pueden ufanar. No, pues yo ya tengo 40 años de ser creyente. Yo ya tengo 50 años, yo ya tengo tantos años de haberme convertido. ¿Y cuántas cosas has dejado al Espíritu Santo que te vaya quitando? ¿Verdad? También habría que ver eso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué fue lo que ocasionó ese crecimiento en la iglesia de aquel entonces? El Señor estuvo obrando, francamente, y vemos nosotros hechos milagrosos, ¿verdad? Como cuando fue que personas hablaban en otros idiomas para que se entendiera la palabra, no nada más era para hablar, ¿verdad? Y luego el otro hecho milagroso, perdón, fue que cuando Pedro dio un discurso, había personas de todo el mundo conocido de aquel entonces. Si hemos leído ahí, dice que había gente de Roma, de Grecia, de varias partes, ¿verdad? Y todo ese discurso que él dio, esas personas piadosas fueron a esas partes y esparcieron esa semilla del Evangelio. Y eso lo hizo Dios, ¿verdad? Eso lo diseñó, lo preparó Dios para que en su momento se dieran ese sermón de Pedro, ¿verdad? Y eso, este crecimiento, si nos podemos a pensar, ¿verdad? Es un crecimiento de cristianismo apostólico de aquel entonces.
como lo vemos en los Hechos, ¿qué era lo que tenían ellos de especial? Y también nos lo estamos viendo ahorita en el estudio que nosotros llegamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero es la misma fe, hermanos, la misma fe de esos apóstoles, de esos creyentes, la que debemos de tener nosotros, o la que tenemos en realidad. ¿O es otra fe? Es la misma fe, la fe apostólica. Y eso es como si fuéramos a analizar de una célula o de un organismo. Vámonos al DNA, vamos a checar lo más interno de ese organismo. ¿Qué es lo que rige todo eso? El DNA, ¿verdad? Biológicamente hablando. Espiritualmente, vámonos a la fe, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó ahí. ¿En qué creían estos apóstoles, estos antiguos santos creyentes? Porque hay una noción, como viene en Lucas 15, del hijo pródigo, que ahorita cantamos algo de eso, ¿verdad? Los hermanos del coro se acuerdan más, ¿verdad? Allá estaba el hijo pródigo, cuidando ya los cerdos, porque ya había malgastado todo, y su parte de la herencia, pues no, ya quedó de nada. Tenía que cuidar cerdos, algo abominable para los judíos, y hasta comiendo se le antojaban ahí la comida de las algarrobas, ¿verdad? La comida de los cerdos, y hasta que se reacciona este hijo pródigo y se levanta: iré con mi padre, allá donde tenía toda la bendición, ¿verdad? Allá no me faltará nada. Entonces, nosotros como iglesia actual estaremos como ese hijo pródigo, con una fe debilitada, decaídos. ¿Estaremos así? Es una pregunta, ¿verdad? Y si estamos así, pues levantémonos, reaccionemos, dirijámonos hacia el Padre para volver a esos orígenes de la fe que tenían estos primeros creyentes. La fe se va a manifestar no con hechos. Dios no es el plan, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros tengamos hechos milagrosos, aparatosos, maravillosos para que nos ufanemos, porque nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es Dios y el Espíritu Santo que está trabajando, ¿verdad? Entonces, esa fe, ¿en qué consistía la de estos primeros creyentes? Ellos creían, número uno, en la deidad de Jesucristo. Lo vemos con Pedro y Juan en el templo. Si buscan Hechos 3:16, dicen que los 3:16 son importantes, ¿verdad? Juan 3:16. Bueno, Hechos 3:16, vamos a ver qué dice ahí. No se me duerman, ya me lo terminamos. Dice, ya lo tienen, Hechos 3:16, dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, estaban hablando del paralítico que estaba ahí a las puertas del templo, cómo se levantó, pero ellos dan fe de que la fe en Jesucristo, como Dios Todopoderoso, le daba esa sanidad. No eran ellos, era la fe en la deidad de Cristo, ¿verdad? Y ahí tenemos el primer punto número uno: ellos creían en la deidad de Jesucristo. Vámonos rapidito para que no se me dispersen, no nos dispersemos. Número dos, creían en la obra expiatoria de Cristo. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú eso? A veces el pecado nubla nuestra mente, nuestro ser, y estamos tan deprimidos por las derrotas que hemos tenido que se nos olvida que Cristo ya pagó por eso. Pidamos perdón a Dios, humillémonos delante de Él y echemos mano de esa expiación de Cristo. Los judíos iniciales sabían que la expiación era por los corderos y los animalitos que sacrificaban, ¿verdad? Bueno, pero los judíos iniciales cristianos entendieron, Dios les dio la claridad de entender que la expiación ahora era por Cristo. Y aquí vamos a ver Hechos 20:28, cuando estaban despidiéndose de los hermanos en Éfeso. Dice Hechos 20:28: por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ellos creían en la obra expiatoria de Cristo. Número 2, ¿verdad? Número 3, creían en la palabra de Cristo. Acuérdense en Hechos 27-25, después de zarpar de Creta, no que decrete, no, aquí no decimos que tenemos que decretar, ¿verdad? Después de zarpar del lugar que se llamaba Creta, no, hay que aclarar, ¿verdad? Después de zarpar de Creta, tienen problemas, andan naufragando, y Pablo ya les había advertido que se fueran, mejor no zarparan, pero le hicieron más caso al marinero, y ándale, ahí están los problemas, ya se andaban, de hecho naufragaron, ¿verdad? Pero en Hechos 27-25 les dice Pablo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, de que nadie iba a morir, ¿verdad? Ninguno de los tripulantes iba a morir. El Señor en esta ocasión pues se lo dijo a través de sueños, ¿verdad? En la noche. Pero fue la palabra de Cristo. Ellos confiaban en la palabra de Cristo. Porque aquí dice: porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Nosotros, hermanos, confiamos en las palabras de Dios, en las palabras de Cristo, porque mi mamá, bueno, aquí está presente mi mamá, ¿verdad? Ella me ha comentado, ¿verdad?, que cuando ella era joven, ¿verdad?, ella pertenecía a la religión tradicional de México, y un dirigente, un sacerdote, dijo: no, miren, yo aquí en la iglesia soy uno, y saliendo soy igual que ustedes, el resto de los días soy un hombre igual que ustedes. Y entonces, eso es algo que a mí siempre me quedó ese comentario, que lógicamente a mi mamá pues eso la desanimó, y gracias a Dios que eso la dirigió a la palabra de Dios, a conocer a Cristo, ¿verdad? O sea, la verdad, a leer la palabra e indagar en eso. Bueno, pues nosotros no seamos así como esa persona, ¿verdad? De que yo aquí el domingo soy uno, y allá entre semana soy hombre igual que ustedes, hombre y mujer. Y no, ¿verdad? Así no va la cosa. O sea, hay que creer en la palabra de Cristo, y esa que mora en nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Y no nomás va a morar el domingo, va a morar el resto de la semana. Bueno, entonces creían en la palabra de Cristo. Luego, número 4, creían en el Evangelio de Cristo. Entonces, dice Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ellos creían en el Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo, hermanos? Si aquí ya estamos hablando de hechos, sí, pero estaban predicando la historia de Cristo, estaban predicando a Cristo. Creían en el Evangelio de Cristo. Prediquemos nosotros, creamos en el Evangelio de Cristo. Número 5, creían en el nombre de Cristo. Y volvemos bueno, ahora es Hechos 3:6, donde también Pedro y Juan están en el templo, pero es el inicio de la historia. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Creían en el nombre de Cristo. Número 5. Y luego, número 6, creían en la presencia de Cristo. No sé cuántos de ustedes o nosotros, si nos percatamos de que tenemos la presencia de Cristo en donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el transporte, en el carro, cuando viajamos, cuando venimos, cuando tenemos que ir a otro lugar. Yo tuve que salir un tiempo, ¿verdad? Ya te ventaneé yo, ¿verdad? Cuando cualquier cosa, ¿verdad? La presencia de Cristo ahí está. A veces se nos olvida, ¿verdad? Y ha habido anécdotas donde misioneros, por ejemplo, una misionera mujer la querían atacar, y resulta de que no, porque vieron que había ángeles, ¿verdad?, protegiéndola.
La presencia de Cristo ahí está con nosotros. Hay que creer en eso como los primeros cristianos creían. Y para esto vamos a ver aquí en Corinto, enfrentando la oposición y blasfemias de los judíos. Estamos hablando de Hechos 18, 9 al 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Verdad? No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y esas mismas palabras el Señor le decía a sus apóstoles, ¿verdad?, cuando estaba con ellos. Y esas mismas palabras tenemos que recordarlas nosotros. Creer en la presencia de Cristo. Último punto: creían en el poder del Espíritu Santo. Y aquí pues sabemos el versículo clave de Hechos 1:8. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, creer en el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:38, ahí cuando Pedro les dijo a los judíos piadosos de todas las naciones, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí a este nivel de la historia, ¿verdad?, ya había la revelación del Espíritu Santo, de que existía el Espíritu Santo. Hemos visto varios libros de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Job tenía cierta revelación, limitada, pero con eso tuvo una fe que agradó a Dios, ¿verdad? Job no sabía de la Trinidad, no sabía con detalle si iba a venir Jesús, no sabía del Espíritu Santo, no sabía del Creador Todopoderoso y se dirigía a Él, ¿verdad? Y los antiguos creyentes, los del Antiguo Testamento, no alcanzaron a conocer a Jesucristo. Todavía la revelación no llegaba completo a ellos, ¿verdad? Y los que estaban en el tiempo de Jesús todavía no sabían del Espíritu Santo, hasta que el Señor les dijo: les voy a enviar a un consolador, ¿verdad? Entonces fue la revelación completándose paulatinamente, pero a este nivel ellos ya sabían del Espíritu Santo y creían en el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 8, 14 al 15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y así hay otros versículos, ¿verdad? Está Hechos 10, 44, 45, Hechos 11, 16, Hechos 15, 8. Por ejemplo, Pedro, hablando ante el concilio de Jerusalén, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí hubo una revelación más, o sea, el Espíritu Santo no nomás era para los judíos convertidos, era para los gentiles convertidos. Y así, ¿verdad? Y aquí son estos 7 puntos que yo les quería compartir, hermanos, para que recordemos la fe apostólica, la fe cristiana, que nosotros también tenemos esa fe. Revivamos la verdad, volvemos a eso. Lo repito: creer en la deidad de Jesucristo, 1. 2. Creer en la obra expiatoria de Cristo. 3. Creer en la palabra de Cristo. 4. Creer en el Evangelio de Cristo. 5. Creer en el nombre de Cristo. 6. Creer en la presencia de Cristo. Y 7. Creer en el poder del Espíritu Santo. Y pues el Señor hizo esta obra maravillosa y grande que leemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, los Evangelios y Hechos. Envió a su Hijo como segunda persona de la Trinidad para expiar sus pecados, nuestros pecados, y nos dejó el Evangelio, nos dejó su palabra, sus promesas. Esta es la conclusión, ¿verdad? Y la fe.
sobre todo, la cual es un don de Dios, como sabemos, y esto pues ayuda a entender la deidad de Cristo, a creer en el poder de su nombre, de su presencia, a reconocer su presencia y a conocer también el poder del Espíritu Santo. Y pues, hermano y hermana, pues esta historia de fe, ¿verdad?, de la iglesia, estamos invitados y estamos incluidos en ella, como también dijo nuestro hermano José Luis Martínez hace ratito. Seguimos siendo incluidos en ese proceso. ¿Cómo estará la iglesia actualmente, hermanos? A la iglesia a nivel mundial, ¿estará comiendo algarrobas y queriendo volver al Padre o todavía no reacciona? ¿Cómo estará la iglesia en Latinoamérica? ¿Cómo estará la iglesia local? O sea, tenemos, como dice nuestro hermano José Luis García, tenemos fe en la iglesia, ¿verdad? Sabemos que aquí está el Señor, ¿verdad? Tenemos fe, pero ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están las familias cristianas? ¿Cómo estás en lo personal y cómo está tu corazón? A eso redunda todo. Reaccionemos y levantémonos, volvámonos al Padre. Perdón, estoy un poquito turbio. El Padre tiene los brazos abiertos para recibirnos, así como al Hijo pródigo, ¿verdad? Y Él está dispuesto a perdonarnos, a reavivar nuestra fe, que sea tal y como la tenían los primeros cristianos, o incluso mayores. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe, Señor. Qué hermoso que el Señor les puso en su corazón el no pedirle oro o riquezas, ¿verdad? Aumentanos la fe. Igualmente nosotros pidámosle a nuestro Padre, ¿verdad?, diariamente: aumentanos la fe, Señor, aumentame la fe. Y Él nos va a escuchar, porque esto es acorde a la voluntad de Él. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.